Parte 1. La vida antes del vacío, Maura Murray y los días antes de la desaparición. Continuación. Maura creció en un ambiente familiar que parecía estable desde afuera, pero en el que las tensiones internas se mantenían ocultas. Su padre trabajaba duro, su madre se dedicaba al hogar, y tenía una hermana menor con quien mantenía una relación ambivalente. Desde pequeña, Maura mostró un espíritu independiente, una curiosidad intensa y un deseo profundo por destacar y lograr sus metas. Sin embargo, esos mismos rasgos la hicieron vulnerable a las presiones internas. Durante su adolescencia, comenzó a experimentar episodios de ansiedad y depresión, aunque nunca se lo contó a sus padres ni amigos cercanos. Su faceta pública era la de una joven brillante, con un futuro prometedor, mientras luchaba en silencio con un torbellino emocional. El accidente automovilístico que sufrió poco antes de su desaparición fue un punto clave. Oficialmente, se reportó que Maura perdió el control del coche y golpeó una barandilla de protección. Sin embargo, la manera en que manejó el incidente despertó sospechas. No reportó el accidente a su universidad ni a su familia de inmediato, y evitó hablar del tema en las semanas posteriores. Algunas fuentes mencionan que esa situación pudo haberle generado una crisis interna. En los días previos a su desaparición, Maura empezó a hacer movimientos extraños, retiró grandes cantidades de dinero de su cuenta bancaria, realizó compras inesperadas y envió mensajes poco claros a personas cercanas. Algunos correos electrónicos que envió antes de partir expresaban una mezcla de nostalgia y temor, como si ella misma supiera que algo grave estaba por suceder. Lo más intrigante es que su plan parecía improvisado, pero a la vez calculado. La compra de suministros para acampar, por ejemplo, sugiere que no estaba planeando simplemente desaparecer, sino que tal vez buscaba un refugio temporal en la naturaleza, un espacio para encontrarse o desaparecer voluntariamente. Aquella noche del 5 de febrero, mientras la nieve comenzaba a cubrir la región, Maura condujo hacia una zona aislada, sin comunicarle a nadie su destino real. En ese viaje solitario, cruzó caminos con personas que más tarde darían testimonios cruciales para entender el misterio. Su accidente, ocurrido en una carretera remota, desencadenó una búsqueda que se convertiría en una de las investigaciones más intensas y enigmáticas en la historia reciente de desapariciones en Estados Unidos. La ausencia de señales de lucha, el estado casi intacto de su vehículo y la falta de pistas claras han hecho que el caso de Maura Murray se convierta en una leyenda moderna, un enigma que atrae a investigadores, curiosos y familiares desde hace años. En las próximas partes profundizaremos en las circunstancias de la desaparición, los testimonios de testigos y las teorías que han surgido con el paso del tiempo. ¿Quieres que siga desarrollando con más detalles y más narrativa para esta parte? Puedo también preparar ya la segunda parte cuando lo desees. Parte 2. La desaparición, ecos en la nieve y las sombras del misterio. La mañana del 5 de febrero de 2004 quedó grabada en la memoria de quienes vivieron los acontecimientos que rodearon la desaparición de Maura Murray, una joven cuya huida silenciosa se convirtió en un enigma impenetrable. Tras sufrir un accidente en la ruta 112 de New Hampshire, Maura dejó su vehículo abandonado, un Subaru Impreza azul que parecía intacto, salvo por el choque contra un poste telefónico que dañó el costado derecho del coche. Cuando los agentes policiales llegaron al lugar, se encontraron con un panorama desconcertante, no había señales de Maura. El frío cortante de la mañana parecía envolver el misterio con un velo de silencio absoluto. Los primeros minutos posteriores al accidente son cruciales y están envueltos en sombras. Según el reporte policial, el coche fue descubierto por un conductor que se detuvo a ayudar, pero Maura ya no estaba allí. La única pista visible era un rastro de huellas que se perdía en la nieve y que no pudo ser seguido en su totalidad debido a las condiciones climáticas. Los testigos comenzaron a aparecer. Un hombre que circulaba cerca afirmó haber visto a una mujer parada junto al vehículo, aparentemente confundida y temerosa. Otro testigo mencionó haberla visto pedir ayuda en una gasolinera cercana, aunque no todos estos relatos coincidían en detalles importantes. La policía registró varios testimonios que mostraban a Maura con una actitud desconcertante, algunas veces nerviosa, otras veces tranquila, lo que hacía difícil construir un perfil claro de sus acciones. Además, la investigación reveló que Maura había estado enviando mensajes y haciendo llamadas telefónicas antes y después del accidente, lo que aumentó las preguntas sobre sus intenciones y estado mental. Su teléfono celular desapareció en circunstancias que nunca se aclararon, un detalle que añadió más misterio al caso. La escena del accidente fue minuciosamente inspeccionada,
pero no se hallaron indicios de lucha ni evidencias claras que indicaran un secuestro o acto violento. Sin embargo, la ausencia de Maura en un entorno tan frío y peligroso despertó preocupaciones inmediatas sobre su supervivencia. Las autoridades locales coordinaron una búsqueda intensiva con equipos especializados, perros rastreadores y voluntarios. A pesar del esfuerzo, no se encontraron pistas concretas que pudieran explicar el paradero de Maura. Con cada día que pasaba, las esperanzas se desvanecían y las teorías se multiplicaban. ¿Por qué Maura abandonó su coche? ¿Dónde fue después? ¿Estaba huyendo de algo o alguien? Estas preguntas se quedaron flotando en el aire, sin respuestas claras. El hecho de que su desaparición ocurriera en un área boscosa, con temperaturas bajo cero, hacía aún más urgente y peligrosa la búsqueda. Algunos especularon sobre un escape voluntario, un intento de desaparecer del mundo, otros sugirieron un accidente fatal en la naturaleza, mientras que no faltaron las hipótesis de abducción o crimen oculto. Cada teoría tenía sus partidarios y detractores, pero ninguna pudo explicar del todo la ausencia de Maura. En las próximas horas, días y semanas, la investigación se convirtió en un laberinto de pistas contradictorias, documentos oficiales, rumores y relatos anónimos que sumergieron el caso en un aura de misterio que persiste hasta hoy. Parte 3. El legado del misterio, reflexiones, teorías y el enigma que perdura. Años han pasado desde aquella fría mañana de febrero de 2004, cuando Maura Murray desapareció sin dejar rastro. Su caso no solo desafía la lógica y la investigación policial, sino que también ha calado hondo en la conciencia colectiva como un símbolo de lo inexplicable, de cómo una vida puede desvanecerse en la niebla sin que el tiempo o el esfuerzo puedan desenterrar la verdad completa. El vacío dejado por Maura es un eco persistente que invita a la reflexión sobre los límites del conocimiento humano. ¿Qué fuerza invisible o decisión personal llevó a aquella joven a abandonar su vida establecida y sumergirse en un mundo de sombras? ¿Acaso su desaparición es un grito silencioso de angustia, una búsqueda desesperada de libertad, o el resultado trágico de circunstancias adversas? Diversas teorías han intentado llenar el vacío de información. Una de las más aceptadas es la hipótesis del escape voluntario, un acto deliberado para huir de presiones personales, familiares o académicas. Los mensajes ambiguos, los retiros de dinero, la compra de suministros y su actitud evasiva parecen apuntar a un plan que nunca se concretó del todo. Pero esta teoría choca con la crudeza del invierno y la dificultad de sobrevivir en condiciones tan extremas sin ayuda, lo que pone en duda su viabilidad. Otra teoría sugiere que Maura pudo haber sufrido un accidente fatal tras abandonar el vehículo, víctima del frío o un percance en el bosque. El terreno inhóspito y las bajas temperaturas podrían explicar la ausencia de pistas claras, pero entonces la pregunta se convierte en por qué nunca se encontró su cuerpo ni restos que pudieran confirmar esta hipótesis. Más sombrías son las especulaciones sobre un posible secuestro o acto criminal, aunque la falta de evidencia física y la naturaleza del accidente dificultan sustentar estas ideas. La policía no pudo hallar pruebas concluyentes que relacionaran a terceros con la desaparición, pero eso no ha frenado la imaginación de investigadores amateurs y expertos que exploran cada rincón del caso. Lo cierto es que Maura Murray dejó tras de sí un legado inquietante, una historia que desafía la realidad cotidiana y obliga a cuestionar la fragilidad de la existencia humana y la complejidad de la mente. Su desaparición ha generado documentales, investigaciones, podcasts y una comunidad activa que sigue buscando respuestas y honrando su memoria. El misterio de Maura nos recuerda que detrás de cada rostro puede haber historias ocultas, luchas invisibles y decisiones que trascienden nuestra comprensión inmediata. Es un llamado a la empatía, a la atención y a la reflexión sobre cómo enfrentamos la soledad, el sufrimiento y la incertidumbre. Mientras las teorías se debaten y la investigación oficial sigue abierta, el caso sigue siendo un símbolo eterno de lo desconocido, de la realidad que no siempre se deja captar con claridad y del poder insondable del silencio. Quizás la verdad sobre Maura Murray nunca se revele por completo, pero su historia seguirá viviendo en las preguntas que plantea y en el misterio que invita a explorar el lado oscuro y complejo de la condición humana. El caso de Maura Murray es más que una simple desaparición, es un reflejo inquietante de cómo una persona puede desvanecerse en el vasto entramado de lo desconocido. Enfrentamos aquí no solo un misterio sin resolver, sino también la realidad de que, a veces, las respuestas más esperadas se esconden tras un velo impenetrable. A través de la historia de Maura, comprendemos la fragilidad de la vida y la complejidad de la mente humana, donde las decisiones, emociones y circunstancias convergen en caminos que pueden ser impenetrables para quienes quedan atrás.
Este caso nos invita a no solo buscar explicaciones racionales, sino también a abrir espacio para la compasión y el entendimiento hacia quienes luchan con sus propios demonios. Nos recuerda que detrás de cada desaparición hay una persona real, con miedos, esperanzas y sueños. Aunque las sombras del misterio rodeen su destino, la búsqueda de la verdad y la memoria de Maura continúan vivas en quienes la recuerdan y en quienes no se rinden ante lo inexplicable. Quizás nunca sepamos toda la verdad, pero su historia nos desafía a mantener viva la llama de la curiosidad, la empatía y la esperanza en medio de la incertidumbre.